toca compartir la cena del Señor. Y los que me conocen saben que no me gusta hacerlo muy estructurado, ¿sí? Sino que me gusta darle otro sentido. Porque si no queda muy monótono, mira, como que tenemos que cumplir todos los meses con recordar la cena y no tiene sentido. Hace tiempo que me viene tocando, ¿sí? muy de cerca esto de la cena, ¿sí? Cuando yo era chico, en mi niñez, era un ritual. ¿Quién lo tomó alguna vez? ¿Quién lo vio como un ritual? Un ritual que había que cumplir, ¿sí? Y no es así. Esto tiene mucho, pero mucho sentido. Y tiene mucha, pero mucha importancia con decirles que uno de los pilares de la iglesia, ¿sí? De la iglesia evangélica y de la iglesia bautista, es el bautismo, ¿sí? Y la cena del Señor. Dos cosas importantísimas. Y no podemos no darle la importancia que se merece. ¿Están bien? ¿Cómo están? Háganme así. Hace calor, ¿no? Estamos transpirando la camiseta hoy. Pero bueno, gloria a Dios que el día está hermoso, ¿sí? Después de la lluvia. Que vino bien la lluvia también para refrescar un poquito. Pregunta. ¿Hay alguno acá que es perfecto? Levanta su mano. Bien, perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos alguna imperfección, tenemos algún error, cometemos algún error. Tenemos dificultades, tenemos debilidades. ¿Sí? Estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Nos cansamos. Pero nos dice la palabra que tenemos que imitar a Jesús. ¿Sí? ¿Y quiénes imitaron a Jesús? ¿Quiénes estuvieron con Jesús 3 años? Los apóstoles, los discípulos. ¿Sí? O sea que ellos, si estuvieron 3 años con Jesús, fueron casi perfectos, ¿verdad? En esos 3 años lograron arrimarse lo más posible a lo que era Jesús, a lo que es Jesús, ¿sí? Lo que fue Jesús, lo que les enseñó Jesús. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Pero ¿saben qué? Me voy a decepcionar un poquito porque no fue así. ¿Sí? Los discípulos, digamos que eran un poco casi como nosotros. ¿Por qué tiene que ver lo que voy a hablar con esto? Con la cena del Señor. Porque en esa cena que les voy a relatar un poquito cómo empezó todo, dice en Marcos capítulo 14, versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que sería Pascua, ¿sí? La celebración de la Pascua. Los judíos celebraban la Pascua recordando que habían salido de Egipto. ¿Sí? El otro día con las nenas estábamos mirando dibujitos animados, ¿sí? Todo esto de la Pascua, de que salieron de Egipto, de que tuvieron que matar el cordero y tuvieron que pintar los dinteles con la sangre de ese cordero para que el ángel de la muerte no entre a ese lugar, sino que pase de largo. Los salvó con mano poderosa, el Señor los sacó de Egipto, de la servidumbre, donde eran esclavos, los sacó y ellos recordaban, todos los años tenían que recordar esto, ¿sí? Y tenían un ritual, ¿sí? Una cena, era una fiesta importante que ellos tenían que recordar. Y como les conté una vez, creo que a fin de año,
El patriarca de la casa se sentaba y empezaba a contar y a recordar todo eso, ¿sí? Y les recordaba a los niños, a los más jóvenes, les decía, ¿saben que un día nosotros éramos esclavos en Egipto? ¿Sí? Y el Señor vino, trajo a Moisés y el faraón no quería dejar soltar al pueblo, salir al pueblo y de repente un día el Señor dijo, maten un cordero, ¿sí? Y ese cordero lo tenían que comer, lo tenían que cenar, ¿sí? Y él explicaba y hacía lo que comían el cordero y comían los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque los panes sin levadura, resulta que el pan hay que dejarlo llevar, ¿no? Empezaba a hacer pan, yo soy un gran amasador de pan, muy ricos panes, ¿no lo ven? ¿No ven? ¿Les gusta el pan que hace papi? Ahora, como ustedes sabrán, que Carlos me lo hizo recordar otro día, no tengo que comer pan. Pero bueno, dicho sea de paso, panes sin levadura, ¿por qué? Porque no tuvieron tiempo de dejar llevar el pan. Y esto le contaba el patriarca, ¿sí? el padre de la casa, el abuelo. Y les decía que este pan no le dieron tiempo a llevar. Este sí le dieron tiempo a llevar, porque compraron una panadería. Pero vieron como las tortillas que algunos compran por ahí, comen y les gusta. Algo parecido era el pan sin levadura. Y después comían unas hierbas amargas, que era como la radicheta. ¿Por qué? Porque simbolizaba la amargura que ellos habían pasado ahí en ese lugar. Y todo eso, sí, les contaba y recordaban esa victoria impresionante que Dios hizo para el pueblo de Israel, cómo Dios los sacó con mano poderosa, ¿sí? Y después le contaba que Dios, como el faraón los dejó salir, pero después se arrepintió, cómo los fui a dejar salir, y los empezó a perseguir, y se encontraron con el mar, detrás de los carros del faraón y delante del mar, ya estaban fritos el horno. Pero Dios hizo que se abra el mar y ellos pasaron. Y cuando quisieron pasar, el faraón y los soldados se cerraron el mar y se murieron todos. Y esto les contaba. Y esto es la palabra de Dios. Y Dios siempre les decía, ustedes tienen que recordar estas cosas. Pero el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Jesús envió a 2 de sus discípulos. Le dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. ¿Era difícil encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua? Sí, porque los hombres no llevaban el agua, las mujeres lo llevaban. ¿Sí? Era muy fácil encontrar un hombre que llevaba un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa les aviso que ya estoy predicando, ¿eh? No es que estoy haciendo larga la Santa Cena y después viene el mensaje, así que quédense tranquilos, ¿sí? ¿Está? Bien, porque veo que está haciendo larga con la Santa Cena y después viene el mensaje, no, ya estamos en el mensaje, y después vamos a terminar con la Santa Cena. Díganle al dueño de la casa donde entra este hombre con el cántaro. El maestro pregunta, ¿dónde está el aposento en el que comeré la Pascua con mis discípulos? El dueño les mostrará entonces un gran aposento alto, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos para nosotros. ¿Sí? Los discípulos partieron y al entrar en la ciudad encontraron todo tal cual Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al caer la noche, llegó Jesús con los 12, ya sentados a la mesa. Voy a dejar que se vayan los niños. Después le aviso cuando. Bueno, la aclaración no, porque si no iban a estar. Bien. Los discípulos partieron y al entrar a la mesa. Los discípulos partieron y al entrar a la ciudad encontraron todo tal cual Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al caer la noche, llegó Jesús con los 12. Ya sentados a la mesa mientras comían, Jesús les dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar.
que uno de ustedes me va a traicionar, ahora está comiendo conmigo. Ellos se pusieron muy tristes y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo? Jesús le respondió: es uno de los 12, el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y se lo dio, al tiempo que decían: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio y todos bebieron de ella. Luego entonces les dijo entonces: esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. ¿Sí? Yo les conté también que esto para los discípulos fue algo revelador, algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Jesús no se sentó a hablar de la salida de Egipto. Jesús les empezó a hablar de un nuevo pacto, ¿sí? Que no estaban recordando la salida de Egipto, estaban recordando o iban a hacer el puntapié inicial de algo nuevo que iba a suceder, ¿sí? Que el hombre ya no se iba a redimir delante de Dios matando un cordero, sacrificando un cordero y usando la sangre de ese cordero inocente para cubrir nada más, que no se vean sus pecados. Estaban ahí, pero estaban cubiertos. Ese era el ritual anterior, ¿sí? Y ellos recordaban a través de esta cena ese ritual que los judíos hacían. Jesús les dijo: este es el nuevo pacto, ¿sí? Mi sangre, la sangre de Jesucristo. A partir de ese momento, ¿sí? Después de esta cena, ellos iban a ir, Jesús iba a ser traicionado, iba a ser crucificado, su sangre iba a ser derramada, ¿sí? Y esa sangre es la que quita el pecado del mundo, no cubre, sino que la quita. Todo aquel que se arrepiente, vos y yo, Jesús con su sangre quita el pecado del mundo. Dicho sea de paso, vieron que se habla y se dice: no, yo te cubro con la sangre de Cristo. No, la sangre de Jesucristo es solamente para quitar el pecado, ¿sí? Para quitar nuestro pecado. Nos cubrimos con la protección de Dios, porque Dios está cubriendo nuestras vidas, ¿sí? Esta semana pasó algo muy triste, pero a la vez, ¿sí? Una persona conocida nuestra quiso quitarse la vida, pero no lo logró. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estuvo ahí, ¿sí? Y Dios tiene un gran propósito con esa persona. La protección de Dios está. La protección de Dios está con los que le invocan, ¿sí? Con los que le invocan de veras. El Señor está ahí. La sangre de Jesucristo es para quitar el pecado del mundo, es para quitar el pecado, es para quitar el pecado. Jesús les dijo a los discípulos, y se habrán quedado esperando que haga el ritual de todos los años, porque se hacía una vez al año. Y Jesús les dio un dato revelador: esto no, a partir de ahora ustedes van a recordar la gran victoria, ¿sí? A través de este ritual, compartiendo el pan que representa el cuerpo de Jesucristo que fue roto en la cruz del Calvario, y el vino que representa su sangre vertida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. La buena noticia, ¿sí? Las buenas nuevas del Evangelio, que significan buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros, la mala noticia es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para compensar nuestro pecado. El pecado que cometimos ya está cometido. Y el pecado que cometimos ya no lo podemos volver atrás. Sí, ya lo hicimos.
ya mentimos, ya robamos, ya engañamos, ya matamos. Pero yo no maté a nadie. Que no mataste a nadie. ¿Cuántas veces le hablaste tan mal a una persona que la mataste? ¿Sí? ¿Cuántas veces cometiste, ¿sí?, homicidio con tus palabras, con esa lengua filosa que tenés? Y mira a mí, yo también lo hice. ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo hacemos para que eso ya lo borremos? No lo podemos borrar, pero Dios sí lo pudo hacer a través de Jesucristo. ¿Sí? Así que la buena noticia es que por gracia nosotros somos salvos. Porque Jesucristo pagó por nosotros. Ya les dije una vez, ¿no?, varias veces en los mensajes. Si no sabés cuál era la otra opción, que vos tenés que pagar tu pecado. ¿Dónde? En el infierno. Así que hay dos opciones: o pagás tus propios pecados en el castigo eterno, o dejás y recibís la salvación de parte de Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó por tus pecados. ¿Sí? El juez hizo que su Hijo pagara por tus faltas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Qué lindo es este momento, ¿no? Qué lindo poder recordar esto. Qué lindo es. Me hubiera gustado estar en los zapatos, en las sandalias, de esos discípulos que compartieron ese momento histórico. ¿A vos te hubiera gustado estar ahí? Pero eran los discípulos. Eran los discípulos. Yo no les llego, pero ni a los talones a los discípulos. A Pedro, a Juan, a Jacobo, a Judas, sí, nos arrimamos bastante a todos. ¿Sí? Y a los otros, ¿sí? Mateo, Marcos. No, Marcos no era discípulo, Marcos era discípulo de... Marcos escribió el Evangelio y estuvo mucho tiempo después, ¿sí? Lucas, Juan. Quiero hablarles un poquito de los discípulos, ¿sí?, para que ustedes no se sientan tan ajenos a esta mesa, ¿sí?, esta mesa importante. Vamos a Marcos, capítulo 14. Estamos en Marcos, capítulo 14, versículo 10. Un poquito antes de esta cena, ¿sí? ¿Qué pasó un poquito antes de esta cena? Con uno de sus discípulos. Una persona que estuvo 3 años con Jesús. Y si vos estuviste un ratito con Jesús, no te queda otra que cambiar tu vida, que decir: yo no puedo vivir una vida diferente a la de este hombre, a la que me enseña este hombre, a la que me ofrece este hombre. ¿Sí? Hombre, porque era hombre, pero venía de parte de Dios, era Dios. Marcos 14, 10, perdón. Los estoy confundiendo, no los quiero confundir. Poquito antes, versículos antes de este momento tan lindo, tan impresionante. Judas Iscariote, que era uno de los 12, que era Judas, uno de los 12, y uno de los 12 era uno de los íntimos, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Mira Judas, ya conocemos, sabemos que Judas hizo eso. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron, ¿sí?, los sacerdotes, y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Qué le pasó a Judas? Juan 12. ¿Será que Judas dijo: bueno, a ver, yo quiero, pero este no me está convenciendo? ¿Sí? Ya hace 3 años que estamos con él y no ocupó ningún cargo en el gobierno, ¿sí? Porque Judas fue con esa intención, arrimarse a Jesús, porque él estaba viendo que llevaba gente, que juntaba mucha gente, ¿sí? Como los políticos y los seguidores de los políticos, ¿sí? Cuando va surgiendo un político
medio importante que la gente lo empieza a seguir, que hacen algunos, se le arriman. ¿Por qué? Porque este llega a ser importante, como a Milei ahora. Los que se le arrimaron a Milei hoy están ahí en el gobierno, cerquita, formando parte de eso. ¿Sí? Bueno, ellos pensaban que Jesús venía para eso, para tomar la posta y decir, bueno, listo, se acabó la servidumbre acá con los romanos, ¿sí? Vamos a hacer las cosas como corresponde, vamos a sacarlo a estos romanos. Ellos pensaban, muchos pensaban que Jesús venía para eso, para librarlos de la opresión de los romanos. Pero Jesús vino algo mucho más importante, ¿sí? Librarnos de la opresión interna, librarnos de la opresión del enemigo. En ese momento, los romanos poquitos años después, ¿sí? Se disolvió. Y ahora lo que queda es Italia, el imperio romano, ¿sí? Judas, Juan, capítulo 12, versículo 1. Jesús, ungido en Betania, Jesús estaba ahí con Lázaro, con María, después de haber resucitado a Lázaro. Qué lindo. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, que era uno de sus discípulos, el que más tarde le entregaría, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo? Dios mío, un año, agarra tu sueldo, un año de tu sueldo valía ese perfume. Mamá, valía, ¿no? Y lo derramó a los pies de Jesús y con sus cabellos lo jugó, ¿sí? Y ese dinero se le dio a los pobres. Qué bien, ¿cómo pensó en los pobres? Judas, no era tan malo Judas. Sí, pensaba en los pobres. Pero no dijo esto porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. Los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Sí? Este Judas, ¿sí?, se preocupaba falsamente, era un ladrón, manejaba la bolsa. Yo pensaba, no digo, si Jesús sabía, ¿por qué no le sacó la bolsa? Pero bueno, la cuestión es que es para ilustrar un poquito los personajes que estaban en esa cena, ¿vieron? En esa cena estaba Judas, estaba Pedro también. Siempre pensamos, ¿sí?, Judas y Pedro. Pedro era un poquito menos que Judas, porque no lo entregó, no pensó mal en sacar un rédito, ¿sí? Judas lo vendió, ¿sí?, directamente lo vendió. Pedro, en Juan 13, un poquito más adelante, en el mismo pasaje. Juan 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que había
que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó en la cintura. ¿Sí? Se levantó, luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, nos enseña a nosotros que el que quiere ser el primero, que sirva a los demás. Y él se sentó, y era costumbre, ¿saben qué? Cuando uno, obviamente no había Nike, no había Topper, no había esas marcas de zapatillas modernas de ahora, ¿sí? Yo me quedé con esas dos viejas. Usaban sandalias, por el mismo camino que iban los animales, iban las personas. Obviamente, no les cuento nada, imagínense, ya sacarán conclusiones. Había que lavarse los pies para entrar en la casa de alguien, ¿sí? ¿Y quién les lavaba los pies? Los siervos. Los siervos, la nácara, ¿sí? El que estaba ahí de última, ¿sí? El sirviente era el que lavaba los pies. Jesús se ciñó la toalla, agarró un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos. Respondió Jesús, se ciñó y lo secaba con la toalla que llevaba en la cintura. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: gracias, Señor, gracias por lavarme los pies. Jamás me lavarás los pies. ¿Sí? Le dijo así: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Sí? El controvertido, el que dijo: sí, yo quiero ir a caminar en el mar, yo también quiero ir, ¿sí? Jesús me permitió, pero cuando empezó a caminar se empezó a hundir. Jamás me lavarán los pies. Y después dijo: bueno, lavame todo. Pedro, ¿sí? En el capítulo 13, versículo 36, dice: Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Por ti daré mi vida. Por ti daré mi vida. ¿Cuántas veces le dijiste, Señor? Si es por ti daré mi vida. El domingo terminamos cantando: yo lo haré. A ver, seguime. Te obedeceré sin reservas, sin condiciones, te seguiré. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Bien? ¿Cumpliste? ¿Cumpliste? Amén. Era bueno. ¿Cumpliste? Otros, ahí. Otros, no. Por ti daré mi vida, dijo Pedro. Jesús le respondió: ¿tú darás tu vida por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Y qué pasó después? Para hacerla corta, lo negó, ¿sí? Estaba sentado ahí mirando a ver qué iban a hacer con Jesús, cuando se dio cuenta que estaba rodeado de gente que pensó que no lo conocían, y alguien dijo: che, vos te vi ahí con Jesús. No, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Hasta que en un momento dijo, juró con maldición que no lo conocía. Pero Pedro, se me cae un ídolo. Pedro, si vos eras uno de los discípulos,
3 años estuviste con el Señor. 3 años estuviste. ¿Cómo lo vas a negar? Ese también estaba sentado a la mesa. Ese también estaba sentado a la mesa. Listo, se terminaron los malos discípulos. Ya está, no hay más. Eran 2 que los hubiera sacado, los hubiera exterminado de entre sus discípulos. Jesús me parece que elegiste mal, porque había 2 que estaban medio echados a perder. Pero ¿saben qué? Una vez analizando ahí, charlando con los muchachos en Hombres de Valor, que por cierto empieza este jueves. Vamos, todavía este jueves tenemos reunión, muchachos. A ver, ¿dónde están los varones? Tenemos reunión este jueves, los esperamos. No va a haber cena, no va a haber comida, pero va a haber una gran palabra de parte de Dios. Si quieren traer algo para comer, comemos, no hay ningún problema. Como hacen las mujeres, se la pasan comiendo. Me parece que te equivocaste, tenía 2 manzanas podridas dentro del cajón. Pero ¿saben qué? Después fui a Juan 14:5, ¿sí? Está ahí nomás. Jesús, no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Empezó diciendo en el versículo 1, en la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy, saben el camino. ¿Sí? Saben el camino, conocen el camino. Jesús les está diciendo, yo me voy a ir al cielo y los voy a preparar un lugar. Ustedes saben el camino soy yo, síganme. Tomás le dijo, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús les dice, mira el cielo. ¿Saben qué? Si me vieron a mí, vieron al Padre. ¡Felipe! Ese es uno de los buenos, porque ese es el que hizo que el Evangelio vaya a otro continente. ¿Por qué? Porque después cuando iba por un camino, ¿sí? El Espíritu Santo le dijo, andate al desierto. Esto fue después. Y se encontró con un funcionario que venía de Etiopía, de África, que venía leyendo las palabras pero no la entendía. Y él le dijo, ¿entiendes lo que lee? No entiendo. Bueno, se subió al carro, y explicándole a partir de lo que él estaba leyendo, le hizo saber la verdad, la palabra, ¿sí? Y se convirtió en etíope y se fue a Etiopía a contarle a los demás lo que había vivido, lo que había escuchado, lo que había aprendido, ¿sí? Y en ese momento le dijo, ¿qué impide que fuera bautizado? Nada, ¿sí? Salvo que estés de vacaciones. ¿Sí? Tenemos que cambiar la fecha de bautismo, pero no pasa nada. Había un arroyito por ahí, fue, lo bautizó, ¿sí? En presencia de todos los que estaban con él, porque era un funcionario y tenía mucha gente alrededor. Pero Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre, con eso nos basta. 3 años estuvo Felipe con él. Hizo milagros, hizo señales, hizo prodigios. Les dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Menos corto de memoria era Felipe. No entendió nada, ya estaba por terminar, ¿sí? Jesús ya estaba por ser crucificado. Este mismo Tomás, lo vamos a Tomás, Juan 20, un poquito más adelante, 24. Juan 20, 24. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto Jesús ya resucitado, nos habló Ale el otro día de esto, ¿sí? Entonces
Los 12 discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, ni mi mano en su costado, no creeré. Canchero encima. Si yo no veo, digo: Tomás, 3 años estuviste con Jesús. Viste lo que hizo. Y todo lo que dijo se cumplió. ¿Cómo que no vas a creer? ¿Sí? Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos, ni mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez, puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, pasó por la puerta. ¿Por qué? Porque ya estaba glorificado. Jesús llegó, se puso en medio de ellos y le dijo: pase a ustedes. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: yo me imagino, ¡ay, Señor mío, y Dios mío! ¿Sí? Ahora sí creo, ahora sí creo. Tomás estaba en esa mesa. No era ni Judas ni Pedro solamente, sino que Tomás también. Y Felipe. Pará, pero Jesús, no te equivocaste poquito, te equivocaste bastante si elegiste a la gente para estar con vos. Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sos un bienaventurado. Decirle que está a tu lado: sos un bienaventurado. Es rara la pregunta, es rara la palabra y es larga, pero sos un bienaventurado. ¿Por qué? Porque no lo viste, pero lo creíste. Si no, no estarías acá. Bueno, se terminaron. Menos mal que se terminaron ya los malos. No hay más. Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran Jacobo? Juan era el discípulo amado de Jesús. El discípulo amado. El mejor, el único. El mejor. El único no puede. El mejor, era el mejor. ¿Sí? ¿Era el mejor o no era el mejor? Vamos a Marcos 10, 35. No, Juan, no me vengas abajo. No me pinches el globo. ¿Sí? No me tires abajo a Juan, el discípulo amado. Juan 10, 35. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. ¿Sí? ¿Qué le habrán pedido? Señor, quiero ser humilde como vos. Quiero que me des el poder de poder sanar a los enfermos. ¿Sí? Quiero que me des el poder de echar fuera demonios. ¿Sí? De consolar a que sufre. Quiero eso. Te vamos a pedir algo muy importante para nosotros. ¡Ay, qué lindo! Y me lo vas a dar porque vos sos Jesús, porque te conocemos, porque hace 3 años que estamos con vos ahí. Jesús le preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Jesús, me imagino, Si ella sabía todo, pero me va a pedir humildad, me va a pedir. Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para un cachito. Para un cachito. Y la humildad, y lo importante. No, yo quiero que sentarme a tu derecha y yo a tu izquierda. Un zurdo y un ultraderechista. Por ahí. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que me piden. ¿Acaso piden beber del mismo vaso que yo bebo y ser bautizado con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Ellos le dijeron: sí podemos. Entonces Jesús le dijo: a decir verdad, beberán del vaso que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde
concederles que se sienten a mi derecha y a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado, ¿sí? Ese lugar. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Ahí tenés a los dos que querían ser más que los demás, y los otros se enojaron. Esos estaban sentados alrededor. Los que querían ser más, los que querían asaltar. Y no solo eso. Lucas 9, 54. Con esto ya termino, ¿no? Tranquilos, no se impacienten. Tranquilo que la carnicería va a estar abierta hasta la 1. Lucas 9, 54. Para la carnicería no importa. El carnicero se quede con su carne cara, ¿sí? Mientras haya arroz, fideo de casa y huevo. 54. Que haya huevo, no, que no falta. Compra por más, pues. Si quieren, te consigo buen precio. Lucas 9:54. Entonces, pero los de allí... el 51. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Momentos antes, ¿sí? Ya estaba Jesús preparándose para ir a aparecer. Envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. ¿Sí? Los samaritanos, los judíos no se llevaban. Jesús no tenía un lugar donde estar, así que iban los discípulos y pedían un lugar, conseguían un lugar donde ellos se podían quedar. ¿Sí? Me imagino que en ese tiempo se estilaba hacer eso, ¿sí? Era muy normal. No lo recibieron porque sabían que tenían la intención de ir a Jerusalén. Al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan, ¿sí? El que quería estar a la derecha y el otro a la izquierda, dijeron: Señor, ¿quiere que vayamos y le hablemos bien a estas personas y los convenzamos? ¿Sí? Para decir: muchachos, nosotros tenemos la intención de ir a Jerusalén, pero no podemos quedarnos a cualquier lado. Necesitamos un lugar donde dormir, donde cenar, ¿sí? Y si quieren, después pasamos y les pagamos si necesitan que les paguemos. No, ¿sabes qué dijeron? Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que nos destruya? Dios mío. No era solamente, no tenía la idea de poder, sino que ya se creía: Dios mío, que hubiera sido, ¿no? Estos en el gobierno de Jesús. Menos mal que no fue gobierno, ¿no? Menos mal que después cambiaron su corazón. Dios mío, y estos también estaban alrededor de la mesa. ¿Qué pasó? Los discípulos, allá arriba, ¿no? Están ya casi al mismo nivel que nosotros. ¿Cuántas veces dijiste que a ese que violó, que a ese que robó? ¿Saben que yo no tengo que mirar las noticias? ¿Sí? Porque digo, hay que meterlos en la cárcel de por vida, ¿sí? A esos que van y empujan a una mujer y le sacan el bolso. ¿No te pasa lo mismo que a mí? ¿Por qué no pedimos que baje fuego del cielo y los consuma y los destruya? A veces da ganas, ¿no? ¿Qué pasa eso? Dígame, a ver, quiero ver sus caras. ¿Piensan lo mismo que yo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Pena de muerte! No, eso le corresponde a Dios nomás. Pero ¿saben qué? Jesús dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y pagó. Se vengó de ese que le roba
a las viejitas, a las mujeres, a las embarazadas, a las que van con los hijos, le sacan lo que tienen. Ya se vengó. ¿Cómo? Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que ese también tenga la oportunidad, como vos y como yo, de arrepentirse un día y decirle: Señor, te pido perdón por haber robado una moto, por haber empujado a una viejita para robarle. Sí, o a cualquier persona, a un hombre que va a trabajar. Jesucristo murió por ellos también. ¿Sí? Jesucristo murió por estos. Por Pedro, por Judas, por Jacobo, por Juan, por Tomás, por Felipe, por Héctor, por Gerardo, por Fabiana, por Juan, por cada uno de nosotros, por mí. No somos dignos de estar en esta mesa, pero alguien nos dignificó. No somos justos, pero alguien nos justificó. Judas se ahorcó. Judas tuvo, a mi forma de ver, la oportunidad de arrepentirse, pero no se arrepintió. Tuvo remordimiento. Escuché por ahí una herejía bastante importante, un pastor muy conocido, muy visto y que está en todos los canales de YouTube, de Instagram, ¿sí? Un argentino que se fue a Estados Unidos. ¿Sí? Que dijo que Judas se arrepintió más que los otros porque devolvió las piezas de plata. Yo no sé si lo sacaron de contexto o realmente piensa eso. Yo creo que Judas no se arrepintió. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. ¿Sí? Espero que lo hayan sacado de contexto y que le siga predicando la verdad. ¿Sí? Pero Judas no se arrepintió. Judas se fue al infierno. Estaba predestinado ¿para qué? Para entregarlo a Jesús, porque alguien lo tenía que entregar. Pero yo creo personalmente que podía haberse arrepentido y no se arrepintió. Pedro lo negó con maldición, lloró amargamente. ¿Qué significa llorar amargamente? Que estás compungido por tu error, que te agarró el remordimiento y por eso estás llorando. Pero de ahí arrepentirse hay otro paso. Arrepentirme, decir, bueno, cambio de forma de pensar, esto no lo tengo que volver a hacer nunca más, y no lo hacemos nunca más. Eso es arrepentimiento. Lo otro es remordimiento, ¿sí? Siempre lo comparamos ahí a Judas y a Pedro, que Judas no se arrepintió, pero Pedro se arrepintió y después Dios lo recontrausó, ¿sí? Porque se convirtieron un montón, miles se convirtieron ahí en el Pentecostés, que fue después ese hombre cobarde que negó a Jesús entre unas personas, unos sirvientes que no le podían haber hecho nada, ¿sí? Delante de una multitud le dijo: Jesucristo, a los que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor Cristo, ¿sí? Y todos estos, Jacobo, Juan, Tomás, Felipe, fueron hombres muy importantes que después, ¿sí? Me imagino que Tomás, después de haber metido la mano en el agujero, ¿sí? Y en el costado, nunca más dudó, ¿sí? Nunca más fue un incrédulo. Bueno, ahí estamos nosotros, hermanos. Y ahora sí, estamos alrededor de esta mesa, ¿sí? ¿Tiene sentido, un poquito más de sentido esta mesa hoy? A través de darnos cuenta quiénes estuvieron ahí. Pero ¿sabes qué es lo importante? Como te acabo de decir, Pedro se arrepintió y fue grandemente usado por Dios. Nunca más lo negó. Nunca más lo negó. Cuando murió crucificado, cabeza abajo, ¿sí? Porque dijo: yo no soy digno de ser, porque lo crucificaron también, ¿sí? Murió crucificado, pero dijo: yo no soy digno, así que le pidió que le pongan cabeza abajo. Y así lo pusieron. Y la mayoría, salvo Juan, que murió de viejo ahí en la isla de Patmos, ¿sí? Todos los demás sufrieron muertes crueles. Bueno, Jacobo le pidió estar en los mismos zapatos. Bueno, está bien, querés comer de mi mesa y beber de mi copa. Bueno, vas a
padecer lo mismo que padecí yo. ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? Vamos a estar alrededor de esta mesa, pero lo importante no es que estemos acá y sepamos quiénes somos, sino que podamos decir, bueno, Señor, hay mucho de parecido con estos discípulos, hay mucho en mi vida de similar en lo que a ellos les pasó. ¿Sí? ¿Cuántas veces dudé de lo que vos podías hacer en mi vida, en la vida de otra persona? ¿Cuántas veces fui Tomás? ¿Cuántas veces fui incrédulo? ¿Cuántas veces te negué? ¿Cuántas veces lo negamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces podíamos haber dicho, soy cristiano? Y no le dijimos, dejamos que pase. ¿Sí? Y nos enteraron que éramos cristianos. O cuántas veces podíamos haber intervenido en algo importante y ayudado a una persona y no lo hicimos. Lo importante es que ellos se arrepintieron, que ellos fueron después grandemente usados por Dios. Bueno, y ahora sí, voy a convocar a cada uno de ustedes. ¿Sí? Dice Pablo, examínense cada uno a ustedes mismos. 1 Corintios 11. Ahí están llegando los chicos, así que ya estamos todos para participar. Si nos examináramos a nosotros mismos, dice Pablo, capítulo 11, versículo 30, ¿sí? Dice que hay muchos que participan indignamente de la mesa del Señor. ¿Sí? Cuando alguien interpretó esto de que no hay que participar indignamente de la cena del Señor, dijo, bueno, entonces los que no están bautizados no van a participar y los que están en pecado visible tampoco van a participar. ¿Sí? Yo conocí personas que les negaban participar de la cena porque habían estado en pecado. ¿Sí? Ya estaban en proceso de restauración, pero no les dejaban participar de la cena. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, porque el que come, bueno, el 27 dice, así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa de la manera indigna será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pero el que come y bebe de manera indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio castigo. Pero hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Sí? Les hablé varias veces del juicio, que vamos a tener que estar delante del juicio. Salvo que hoy vayamos voluntariamente delante del juez y le digamos, señor juez, yo he cometido este error y este error. Los discípulos estuvieron ahí, ¿sí? Esos que no eran perfectos, igual que nosotros, ¿sí? No eran perfectos, pero Él les dio la posibilidad de estar alrededor de la mesa. Hoy el Señor nos da la posibilidad de estar en su mesa, alrededor de su mesa, ¿sí? Así que vamos a tomarnos un tiempito, ¿sí? Un momento para examinarnos a nosotros mismos.
para no ser juzgados, para que no se nos diga, mirá, vos estás cometiendo este error y lo estás ocultando. Tenés malos pensamientos y lo estás ocultando. ¿Por qué no vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, estoy haciendo mal esto, tengo malos pensamientos, juzgo a las personas, me enojo con los que quieren estar a la derecha o el otro que quiere estar a la izquierda, yo me enojo, soy tu discípulo, hace tantos años que te conozco, pero tengo errores. Así que vamos ahora a la presencia de Dios, ¿sí? Vamos ahora mismo, nos tomamos un tiempo ahí y le confesamos nuestras faltas, nuestras debilidades y después participamos de una manera digna. ¿Cómo se participa de una manera digna? Habiendo hecho las paces con Dios, habiendo aclarado las cuentas con Dios, habiendo dicho, Señor, mira, esto está mal, pero lo quiero remediar, lo quiero cambiar, necesito cambiarlo, necesito estar en paz con vos, necesito que tu bendición venga a mi vida. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Señor, gracias porque con tu palabra nos dimos cuenta que los discípulos no eran perfectos, que eran personas que estuvieron a tu lado y que aprendieron muchas cosas, pero muchas cosas no le quedaron. Las tuvieron que aprender después, a la fuerza, como nos pasa a nosotros, Señor, que aprendemos cosas, que sabemos cosas, que tenemos principios formados y muchas veces no los ponemos en práctica, Señor. Hacemos las cosas al revés y nos equivocamos. Y te ofendemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que me perdones, que me limpies, que me ayudes a ser una mejor persona, que me ayudes a estar más atento a las necesidades de mis hermanos, Señor. Padre, gracias porque vos siempre estás ahí. Señor, que examines cada uno de nuestros corazones. Tu palabra dice, si nos examinamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Porque no va a haber juicio contra nosotros, porque ya hemos aclarado las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos limpies, que nos perdones y nos hagas dignos de poder participar de esta mesa, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén.